local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic 88.1 FM. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Top Hits. Todos los encuentras aquí. La Voz del Pitic 88.1. La voz del Pitic presenta el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Todos los temas que te interesan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a el análisis y el debate en Ecos de la Noticia, en La Voz del Pitic 88.1. Ya estamos listos, hoy tenemos invitadas de lujo. Invitadas, dije bien, primera vez en la historia, o la primera vez en la historia, que habrá más damas en el Congreso del Estado, más diputadas que diputados. Y ahorita platicando fuera del aire con Natalia Rivera, a la que voy a saludar con mucho gusto, pues decía que vamos a tener sorpresas favorables. Ojalá que así sea, por el bien del Congreso y también de los sonorenses. Natalia Rivera, diputada electa del PRI. ¿Cómo estás? Buen día. Y con el gusto de estar con Celeste y con Rosa Elena. Al contrario, gracias a ti. Celeste Tadei, de Morena. Celeste, ¿cómo estás? Así Buen día. es, a mucha honra. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Un gusto compartir espacio con Natalia y Rosa Elena y gracias por la invitación. Y dicen que el combate en el Congreso va a empezar por Movimiento Ciudadano. Ay, ¿pero por qué? Pues no sé, así te dicen. ¿Pero por qué? Rosa Elena Trujillo, mejor conocida como la Pinky. ¿Cómo estás? Así es, en el bajo mundo de la academia. En el bajo mundo de la academia de la universidad. ¿Cómo estás, Pinky? No, muy bien, pues muy ansiosa, déjame decirte, y bueno, un gusto ya coincidir con Natalia, ya somos clientes frecuentes ahorita, sí. Con Celeste creo que es la primera ocasión que coincidimos personalmente, pero ya habíamos coincidido en otra mesa, así es que mucho gusto, Celeste. Había sido por teléfono, ¿no? Sí, habíamos tenido. Igual yo no la conocía personal. Bueno, sí la había visto en alguno de los eventos, pero no habíamos coincidido personalmente, así que me da mucho gusto que estén las tres mujeres muy inteligentes, tres mujeres que seguramente darán mucho de qué hablar en el Congreso del Estado, y si les parece abrimos el debate. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Por la lucha que han venido desarrollando desde hace muchos años, han ganado espacios en escaños importantes en el gobierno del Estado. Bueno, Natalia, jefa de la oficina de la gobernadora, tú misma en Movimiento Ciudadano, Pinky también en puestos importantes, y Celeste empujando desde abajo, ¿no? Desde que acomodabas las sillas, Celeste, hasta hoy en día que ganaste la diputación, y eso nos da mucho gusto, por supuesto. Yo sí espero que veamos otro panorama en el Congreso. Desgraciadamente no ha sido lo que los ciudadanos esperamos. El pasado fue, bueno, un Congreso con muchos claroscuros, un Congreso que quedó de ver mucho diría yo. En fin, esa curva de aprendizaje de algunos diputados jamás torció. Jamás aprendieron y desgraciadamente los resultados ahí están. Inicio acá por la derecha, si les parece. El Movimiento Ciudadano, un partido que ha crecido, un partido que viene empujando muy fuerte con base a mucho trabajo, Pinky, y a ser personas muy combativas. Tú en el ayuntamiento, por ejemplo, fuiste una de las personas que más levantó la voz, y eso es importante. ¿Qué esperas de esta legislatura que está por iniciar? Y repito, porque es importante, primera vez más mujeres que hombres. ¿Qué esperas para empezar? Bueno, de entrada es histórico, creo que lo hemos comentado también en otros foros y en otros espacios, 19-14, o sea, es una diferencia importante, y creo que esto tampoco es fortuito, creo que es producto pues de toda una serie de dinámicas que se han generado desde las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos político-electorales, todo este trabajo desde las colectivas feministas. Creo que todo eso ha ido sumando para que pues hayamos tenido acciones afirmativas que nos hayan puesto ahorita en esta posibilidad. Creo que desde la
la aprobación desde el principio ya constitucional de la paridad, la ley de paridad que se aprueba en este Congreso de la Unión, es lo que ha hecho posible que hoy estemos aquí con esta notoria diferencia numérica. Sin embargo, yo creo que tampoco hay que hacer cuentas alegres porque esta parte cuantitativa también debe de reflejarse en una agenda legislativa que tenga de entrada ese principio de género, ¿no? Fíjate que hay un indicador bien interesante de ONU Mujeres. ONU Mujeres hace una relación y saca un indicador de desarrollo humano. Y ese indicador de desarrollo humano lo liga directamente con el género y lo liga directamente con la conformación de los parlamentos o de los congresos en distintos países, ¿no? Entonces, si por acá vemos la columna de la representación de las mujeres, México está en uno de los primeros lugares, o sea, tiene un porcentaje muy interesante, muy importante de mujeres en sus congresos, tanto en el Congreso de la Unión como en sus congresos locales. Sin embargo, La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Está muy por abajo. Entonces, de repente, cuando tú ves eso, dices, ¿qué pasa? ¿Por qué si tenemos una representación porcentual muy importante de mujeres, no hemos podido avanzar en todos aquellos aspectos propios de la agenda de las mujeres y de las niñas en México que han ido quedando rezagadas? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con cómo las mujeres trabajamos en los congresos y cómo las mujeres empezamos a aportar con una perspectiva cada vez menos de partido y más de una agenda que se construye en sororidad. Yo creo que para mí esa es la dinámica que debemos de privilegiar. Creo que si nos empezamos a reconocer, y aquí está Natalia, está Celeste, que yo sé que tiene un trabajo dentro del activismo social, sobre todo dentro de esta ruta del feminismo, creo que si nos empezamos a reconocer de esta forma, vamos a hacer que se genere toda una política pública y cambios legislativos que deben de ser muy importantes, ¿no? Cierro con esto porque creo que hay un tema que sí me gustaría, tampoco quiero monopolizar el micrófono, Hay tiempo, pero no te preocupes, hay tiempo. creo que esta legislatura va a tener la gran oportunidad de poder en realidad, pero en serio, sin simulaciones, de ciudadanizar la participación en el legislativo. ¿A qué me refiero? Cada vez más la participación de las organizaciones de la sociedad civil buscando posicionar temas en las agendas legislativas ya cada vez es más recurrente. Y lo vimos en el pasado proceso electoral, cómo se generaron compromisos y se firmaron agendas ambientales, se firmó de hecho con la Observatoria Ciudadana y otra serie de colectivas, se firmó una agenda de una agenda de derechos humanos de niñas y mujeres para Sonora. Algunas diputadas de ciertos partidos fuimos, otras diputadas no fueron. No sé si La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Porque la observatoria va a empezar a darle seguimiento a la agenda y las diputadas vamos a tener que asumir compromisos y una corresponsabilidad de llevar esa agenda al Congreso, ¿no? Entonces va a ser un trabajo muy importante y yo veo en este escenario y en esta agenda cómo las organizaciones de la sociedad civil empiezan a demandar una participación cada vez más activa en la parte de propuesta legislativa. Y creo que eso nos hace voltear a ver tanto la ley orgánica del Congreso como algunos principios constitucionales que hagan efectivo el Parlamento abierto. Sí. Son bien poquitos estados los que tienen la figura de Parlamento abierto como principio constitucional. Sonora lo tiene en las leyes de transparencia, lo tiene en la ley orgánica del Congreso, pero como un principio textual, pues. O sea, no está puesto como una dinámica, no está puesto como una estrategia fundamental del trabajo legislativo. Entonces yo creo, y lo hemos comentado Natalia y yo en otros espacios de medios, que sí tenemos que empezar a darle a esta figura de Parlamento abierto un marco jurídico mucho más serio, que haga posible esto, que creo que viene y es imparable. Me llama la atención lo que dice... La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Un avance sustancial, vaya. ¿Qué hacer en el Congreso para que se note ese avance de las mujeres en la política? Primero que nada, me encanta estar con Roselena y con Celeste y me encantará estar con el resto de las compañeras diputadas. Yo soy una convencida de que las mujeres sabemos trabajar en colaboración.
Creo que esa es una forma en la que las mujeres podemos interrelacionarnos. Por mucho tiempo hemos podido avanzar porque hemos sabido tejer redes de apoyo social, redes de apoyo familiar, redes de apoyo político. Y creo que esa será una de las fortalezas que podemos tener como legislatura, la posibilidad de tener un diálogo colaborativo entre las mujeres de las diversas fuerzas políticas. ¿Y para qué el diálogo colaborativo? Finalmente la política que sirve es la que le sirve a la gente. La ENCUCI, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, nos dice que pues lamentablemente el poder legislativo, los diputados y los partidos políticos están en el sótano de la confianza ciudadana. Creo que la gran oportunidad que tenemos es la de reconstruir la confianza ciudadana en el poder legislativo, que nuevamente el Congreso del Estado sea este espacio en el que los ciudadanos pueden decirle al Poder Judicial cómo quieren que se sancione el delito, pueden decirle al Poder Ejecutivo cómo quieren que se gobierne y que se administre sus recursos. Creo que este es, digamos, muy importante desde el saque, desde la entrada. La autodefinición en el Congreso, y aquí las mujeres podemos hacer un gran equipo de qué Congreso queremos ser. Y como lo decía Rosy, lo hemos comentado en diversas ocasiones, ¿qué Congreso queremos ser? Queremos ser un Congreso donde priven los principios de Parlamento abierto, que son los principios, uno, de participación ciudadana, donde la ciudadanía sabe que el Congreso es el mecanismo, el puente, el instrumento para dialogar. Porque la gente piensa que el Congreso está así como que hay una barrera y no pueden traspasarla. Sí, que no debería. Lo sienten ajeno y distante. Sí. Y por otro lado, los temas de transparencia en un lenguaje sencillo, ¿qué hace el Congreso? ¿Cómo vota el diputado? El voto no es un tema personalísimo, es un bien público, así que creo que una agenda de transparencia, de participación, pero también una agenda de solución de los grandes problemas que enfrenta la sociedad, que requiere soluciones complejas, creo que esa es la gran oportunidad que tendremos las 19 mujeres legisladoras. Perfecto, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para también platicar con Celeste Tadei. Pausa y regresamos. Más música, más éxitos, porque somos los primeros en el cuadrante 88.1. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. Llega a La Voz del Pitic la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. En tu misma sintonía. En tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. Somos los primeros en el cuadrante. 88.1. La Voz del Pitic. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. De regreso. Está buena la plática también, fuera de micrófonos. Está buena. Sí. Bueno, es que la pandemia, ¿no? La pandemia nos hace tener mucha plática al respecto. Y eso es muy importante para las mujeres también. Siempre ese tipo de cosas nos unen mucho, hablar de cualquier tipo de temas en confianza. Y eso en el Congreso va a ser fundamental, Tadei. Por supuesto. Va a ser fundamental, urgencia, ¿no?
el tema de la salud, por ejemplo, empezar con eso, ya sabemos lo que estamos atravesando con la pandemia, pero bueno, ya lo verán en su momento. La misma pregunta, ¿en qué coincides con Pinky, en qué coincides con Natalia? ¿Cómo trabajar ustedes como bancada mayoritaria en el Congreso del Estado? Pues me gusta mucho lo que dicen ambas, creo que coincido bastante. Cuando Pinky, si me das permiso de llamarte Pinky, menciona que el hecho de que nosotras ahorita tengamos la posibilidad de estar aquí es producto de una lucha de muchas generaciones de mujeres que incluso se murieron sin ver la posibilidad de ocupar espacios como nosotros ahora estamos ocupando. Entonces, creo que las compañeras diputadas tenemos que tener eso muy claro, muy consciente, porque es también una forma de honrar esa lucha, ¿no? Al momento de que estemos ahí. Y por otra parte, lo que dice Natalia de la importancia del Congreso, porque tú también mencionabas que el Congreso estaba así como muy ignorado o ha tenido un papel que no ha sido favorable o reconocido por la ciudadanía, y realmente desde el Congreso se tienen facultades muy importantes, como las menciona Natalia, y creo que trabajando pues en equipo es como se pueden lograr muchas cosas, pero además siempre priorizando garantizar derechos para las mujeres. Y aquí yo quiero decir algo que para mí es muy importante. Nosotras ahorita que hablo de cómo pudimos acceder a este espacio, creo que venimos de ciertos privilegios donde la mayoría pudimos estudiar en la universidad, nos pudimos desenvolver en un medio que nos permitió fácilmente acceder a La esos Voz del espacios. Pitic Como mujeres tenemos presentó dificultades, ¿no? Pero el enseguida de análisis y muchas el otras debate mujeres que en como Ecos de la mujeres son Noticia. más vulnerables. La semana pasada estuvimos recorriendo la costa de Hermosillo y realmente hay mucha desventaja entre hombres y mujeres y entre más precaria es la situación, más es esa diferencia, más vulnerables son las mujeres a la violencia, se por habla ejemplo. se habla del machismo en vías de extinción, pero está muy presente el machismo todavía en la política mexicana, Claro. sobre todo, ¿no? Ya ni hablemos de la sociedad, en la política mexicana. Así es, y por eso creo que también tenemos que tener muy, muy presente eso. Pues el proyecto en el que yo participo y del cual me siento muy orgullosa tiene una bandera que para mí es muy importante y dice: por el bien de todos, primero los pobres. Para mí sería: por el bien de todos, primero las más pobres, porque todavía las mujeres pobres son más vulnerables y creo que a ellas les debemos mucho del trabajo que vamos a hacer en esta legislatura, porque como decían, desde el Congreso podemos nosotros promover derechos. Y por ejemplo, hablando de la cuestión de clases sociales, hay muchas mujeres en Sonora que desde cierto privilegio podemos acceder a ciertos derechos que se nos están negados. Por eso nosotros tenemos que garantizar el derecho para todas las mujeres. Claro, esa es la parte bonita, ¿no? La parte de Sí. hacer consensos, de reunirse, de juntarse para hacer leyes que beneficien al ciudadano. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. La bandera MC, ¿cuál va a ser tu lucha en el Congreso? Fíjate, bueno, yo creo que podemos compartir agendas y de hecho estoy segura que vamos a coincidir en muchos de los temas de la agenda legislativa. Sin embargo, yo creo que hay algo bien importante. Hay una fuerza política que llega con una mayoría, eso es innegable, pero además una mayoría que la gente se le dio en las urnas, ¿no? O sea, es una mayoría incuestionable. Pero también creo que es importante tener memoria porque en su momento estas mayorías que llegan legitimadas con el voto de la ciudadanía y que confluyen también con un gobierno del mismo partido político, fue muy viable en su momento que esto se convirtiera en una relación muy perversa en donde los poderes pierden autonomía. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos que no hay que perder de vista. Esto no significa que vaya a pasar, pero creo que sí es importante tener claridad de que como poder legislativo sí debemos de tener de alguna manera cierta autonomía respecto al poder ejecutivo. Y lo cito porque hay mucho coqueteo en este sentido, ¿no? Y porque eso se ha prestado para que en su momento se hayan aprobado leyes que creo que ahorita inclusive tienen el mismo Congreso en toda una serie de
situación de qué va a pasar ahora que viene una nueva legislatura, ¿no? Y yo cito uno de las situaciones que vimos más recientemente, como la legislatura pasada, ya casi para cerrar, hace cambios constitucionales, que fueron muy documentados, que fueron muy señalados, y que esos cambios que se hicieron a nivel de la Constitución, pues generaron una dinámica política no muy sana en el Congreso, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que van a estar en juego en las primeras semanas. Se ha dicho y se especula muchas cosas sobre ello, pero bueno, va a formar parte de eso. Yo lo que sí te puedo decir, y eso creo que es algo que yo he dejado constancia con mi trabajo, al menos en los poquitos escenarios políticos donde he participado, siempre he sido una oposición muy responsable, siempre he sido una oposición que trata de sumar. Es que eso les iba a preguntar, ¿oposición cómo? Y siempre he sido una oposición que documenta las cosas. Eso de que votar en contra nomás porque no es de tu partido. No es de tu pues, partido. Porque no te conviene lo Pero políticamente. fíjate, pero bien curioso, porque luego los mismos medios te ponen en una dinámica de que si votas a favor de las iniciativas de Morena es porque ya, o sea, ya estás allá. La Si Voz votas del a- Pitic Dicho coloquialmente, presentó ya te sentaste. el Ya, análisis ya, y el ya, debate ya, en Ecos de la Noticia. Yo aquí, los medios tienen que redefinir también un papel, porque ustedes son los que ponen en la agenda muchos de los temas. De acuerdo. Entonces tienen una gran responsabilidad. Y si vamos a entrar nuevamente en este juego de que ahora sí que estás con melón o con sandía, yo creo que no abona a la construcción de consensos y de acuerdos políticos. Sí, Entonces, para mí esa va a ser una parte muy importante, y va a ser una parte en donde, a final de cuentas, pues cada diputado llega con una reputación y llega con una trayectoria que cuidar, y cada quien pues va a ser con su trayectoria política y profesional pues lo que considere más pertinente, ¿no? Bueno, en ese sentido, y me parece muy interesante, entonces la narrativa de la que ustedes hablaban debería ser esa, ¿no? Que van a legislar por el bien del pueblo, por el bien de los ciudadanos, y en esa narrativa empezaríamos a paliar un poquito estos malos pensamientos, y sí, coincido, de los medios de comunicación, porque si votas de una manera es por algo, y si votas de chaira, otra, me van a decir. sí, no, ya te convencieron los chairos, ¿sí? Entonces por ahí se van, pero sí la narrativa, Natalia, debería ser esa entonces, ¿no? Que van a legislar para el beneficio del pueblo. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Siempre son sanos los equilibrios. Claro. No, las hegemonías no funcionan, ni cuando mi partido tuvo la hegemonía, ni cuando la tiene nadie. Es bien importante que exista una oposición, porque finalmente los problemas son complejos y deben resolverse entre todos, pero también porque, y por ejemplo en este caso, que votó el 44% de la población, se gana con el 50+1, es decir, el 22% del electorado está representado. En política no es como el tomatodo, donde el que lo gana todo y el que lo pierde todo. Hay un 78% de electores que no están representados en la opción ganadora, y que serán representados por las agendas de las diversas fuerzas políticas, por la propia agenda de la fuerza política ganadora. Este 78% del electorado, que una parte no votó y otra parte votó por distintas alternativas políticas, pues merece, en su calidad de ciudadanos, ser representados en el Congreso, que sean representados sus intereses, que sean representadas sus agendas, que sean representadas sus perspectivas, la manera en la que ellos ven cómo deben ser solucionados los problemas. Yo creo que la oposición debe existir porque es correcta, porque en una democracia es necesaria. Las alternancias son La Voz del naturales Pitic en una presentó democracia. La el análisis oposición y es el debate natural, es en deseable Ecos de la en una Noticia. democracia, pero tiene que ser una oposición bien consciente de que está ahí no para representar exclusivamente las agendas partidistas, sino para representar a esta amplia diversidad social que tiene distintas necesidades, distintas formas de ver las cosas. Creo que el gran reto de nosotros como oposición es ser abiertos, sensibles, cercanos, y entender que somos representantes de todas estas agendas ciudadanas. Pero para eso hay que ir a las colonias, ¿no? De repente la gente se queja de eso, digo, les ha tocado escuchar,
ya no regresan los diputados y no se dan cuenta de eso. Sí, y hay que ir a las precisamente. colonias, y hay que estar, y hay que reunirte con la sociedad civil organizada, pero también existe la tecnología, existen muchas formas de tener una relación de diálogo permanente con los ciudadanos. Creo que ese es el espíritu del Parlamento abierto, pero también esa es una responsabilidad, un compromiso y una convicción personal de cada legislador. Claro, coincido. ¿Cómo ves en ese tema, Celeste? Sí, no, de hecho lo de ir con la gente para mí es fundamental, creo que es uno de los principios de la Cuarta Transformación porque así nos lo ha hecho ver el presidente, ¿no? Que aún en las condiciones más difíciles ahí va con la gente y para mí eso en campaña y hoy estamos, como les mencionaba, seguimos con la ruta de ir a la costa de Hermosillo, hemos estado en las diferentes colonias del sur también, agradeciendo a la gente y bueno, reiterando, ¿no? Ese compromiso. Es una cuestión que en términos personales es muy satisfactorio y en términos políticos es realmente la única forma que tienes de conocer verdaderamente las situaciones en las que Las vive la gente, problemáticas, claro, claro. y conocer bien cómo vive la gente a la que estás representando, porque somos representantes populares. La y Voz eso es del una Pitic responsabilidad muy grande. presentó Y no sé el si análisis puedo y el retomar debate en lo de Ecos de la oposición, Noticia. Me parece muy interesante cómo lo manejan y agradezco mucho que se lleven términos así tan respetuosos y creo que de ahí es donde van a surgir muchas cosas muy valiosas. Yo nací en la oposición. La conoces bien de La alguna conozco manera, muy sí, bien y la valoro, ¿no? De hecho, creo que es muy importante esto que mencionan. Todos los ciudadanos deben de estar representados por una parte y por otra la confrontación de ideas es lo que más nos enriquece, pero aquí es donde yo sí le invitaría a la oposición que sean confrontación de ideas claras a partir del compromiso con la gente y no confrontación de yo quería esto y me lo quitaste y quería lo otro, ¿no? Porque estamos aquí para servir a los demás, por eso somos servidores públicos Sí, o por servidoras supuesto. públicas. Sí, definitivamente. La agenda legislativa a partir de ahora de septiembre va a ser muy interesante. En todas las bancadas se quedaron La Voz temas del Pitic pendientes. presentó Se van a el quedar, análisis más y bien, el no ha terminado debate en Ecos de la pero se van a Noticia. quedar temas pendientes muy importantes. La Ley 4, por ejemplo, de la universidad, que seguramente la van a meter. El matrimonio igualitario, que somos de los pocos estados en derecho la a decidir. República. Sí, en fin, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes desde el Movimiento Ciudadano? El matrimonio igualitario, vamos a ponerle nombre. ¿Están dispuestos a retomar ese tema? Definitivamente. Yo creo que esa es una de las agendas que podría haber avanzado más. Y fíjate que esa es una de las cosas que yo pensé que con la mayoría de Morena se iba a dar muy fácil, ¿no? Entonces, son una de las cosas que yo en su momento lo he señalado. No sé qué pasa, porque Morena es un partido de izquierda, Morena es un partido que ha defendido en diversos escenarios. Hay una reunión previa que se llama CRIP en el Congreso, que es donde se tora pero todo. fíjate, Ya lo conocerán. Fíjate, no, Ya y lo fíjate conocerán. que eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque los escenarios donde se deciden y se toman acuerdos a veces están por fuera del ojo del ciudadano. Y ahorita que hablas de la CRIP, hace algunos días, cuando a nivel del Congreso de la Unión, las diferentes fuerzas políticas empezaron a anunciar quiénes iban a ser sus coordinadores de bancada, pues de repente vemos la foto, ¿no? Puros hombres en la JUCOP, ¿sí, no? Sí, sí. En la Junta de Coordinación Política, ¿no? Entonces, hubo feministas de las de a peso, ¿no? Desde el Patio Lamendi, Marta Tagle. La algunas Voz del feministas, Pitic presentó Morena diciendo el que- análisis y el debate en ¿Qué Ecos pasa? de la O sea, Noticia. Hablando no otra hemos, vez, no hemos volvemos a lo aprendido, mismo. que no habíamos dicho que íbamos a ser diferentes, etcétera, etcétera. Habría que voltear a ver cómo se va a dar la conformación de la CRIP. Aquí, por lo que tengo entendido, el PRI lleva hombre, el PAN lleva mujer, creo que va Alejandra. O sea, por ahí se ha dicho que está entre ella o entre Morena será mujer, repetirá otra vez Ernestina. Morena va mujer, en el PT es hombre. Nueva Alianza también. Nueva hombre, Alianza Fermín. es hombre y yo voy de la bancada de MC. No sé si se me está pasando alguien, pero bueno, vamos a hacer probablemente, va a ser hombre, Hombre creo. también. Entonces, no sé si en la CRIP probablemente esta mayoría que tenemos en el Pleno, en la CRIP la mayoría sea la inversa. Yo creo que vamos a tener una CRIP con mayor número de hombres y va a ser bien interesante
cómo se van a tomar las decisiones ahí. Total. Porque definitivamente muchas de las decisiones que se toman en el Pleno ya se El Congreso, dicen, ¿no? el Congreso Dicen que se chiquito, ajustan es el acá. Congreso chiquito, Y lo otro pues. también hay que ver cómo se va a dar el reparto de las comisiones. Muy Si, importante. si nuevamente volvemos a ver que esa mayoría de mujeres se diluye cuando se trata de integrar la CRIP y se diluye cuando se trata de encabezar comisiones, pues entonces la historia se repite y las acciones afirmativas, Pues ahí. que es lo que decía ahorita, no sirven para nada. O ahí es donde Sí. ustedes tienen Entonces, que es entonces, apretar, ¿no? cuando La vemos Voz a del Pitic diputados que presentó se les va el análisis internet, y el debate o diputados en que Ecos se de la salen y Noticia. saltan para no votar temas que consideran que son un tanto escabrosos y que les dan roncha, y son los temas que se han quedado guardados, como el matrimonio igualitario, como el tema del derecho a decidir, inclusive el mismo tema de la ley 4 se quedó ahí. Es que las convicciones personales creo que son personales. Los diputados van a representar a todos los intereses, ¿no? Tenemos poquito menos de 2 minutos, Natalia. Eso, y ¿con qué te quedas en términos generales? Muy rápido, yo creo, suscribo todo lo que dice Rosalena en términos de lo que tiene que ver con los órganos de gobierno del Congreso, pero además es muy importante una agenda de derechos humanos, el derecho humano a la buena administración, la agenda en materia de parlamento abierto, de integración y participación ciudadana, la agenda de protección y salud para las mujeres, lo que tiene que ver con el registro de agresores sexuales, lo que tiene que ver con la salud de las niñas, como la prevención de cáncer cervicouterino, con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, las oportunidades para las niñas campesinas, que ese es un tema, hijas de trabajadores del campo, es un tema que Celeste conoce perfectamente porque ella representa un sector. Creo que debemos construir una agenda de soluciones a los problemas que la gente vive todos los días. La gente nos ve distantes porque nuestras decisiones no inciden en su vida cotidiana. Necesitamos que las decisiones que se toman en el Congreso sean con ellos y para ellos, para los problemas que enfrentan todos los días los ciudadanos. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo, de nuestra agenda legislativa. Y bueno, yo estoy segura que con 19 mujeres ahí, lo que vamos a poder construir es acuerdos y una agenda relevante, pertinente y oportuna para la sociedad. Celeste, para terminar. Bueno, me quedo con muchas ganas de decir muchas cosas, pero retomo... Va a haber muchos espacios, no te muy preocupes. bien. Muchos espacios de aquí en adelante. Respecto a lo que dijo Pinky, de cómo Morena quedó debiendo esta legislatura, la verdad es que sí me gusta cuando reconoces, Morena es un partido de izquierda que tiene este deber de... promover iniciativas que defiendan los derechos humanos, iniciativas progresistas. Claro, han sido nuestras luchas de siempre antes de tener cargos públicos, ¿no? Porque nosotros hemos estado en la lucha independientemente de los espacios que se puedan ocupar dentro del gobierno y vamos a seguir por el resto de nuestra vida, eso espero, ¿no? Pero sí creo que hubo condiciones distintas, creo que sí dejó mucho que desear la bancada de Morena, pero justo lo que tú mencionas, que no solamente se decía en el Pleno La las curva cosas, de aprendizaje que decía, pues. la curva de aprendizaje, nunca y creo que terminó de estamos, aterrizar. así es, y creo que esta legislatura tiene muchas cosas positivas, va a ser una legislatura distinta donde creo que vamos a avanzar mucho en términos también de reformas que promuevan un Estado que realmente trabaje por el bien de la gente, ¿no? Y que sea parcial, que no esté trabajando nada más para un partido, que el Estado sirva a la ciudadanía con independencia. Entonces, tengo mucha confianza en esta legislatura. Nosotros, bueno, yo pertenezco orgullosamente a un proyecto muy diverso, pero que tiene ciertas líneas claras y creo que vamos a defender los derechos humanos de toda la ciudadanía y sobre todo de las mujeres con todo el ímpetu que merecen. Perfecto, éxito a las tres, a todos los diputados y diputadas que entrarán a partir de septiembre. Rosalena Trujillo, Pinky, como siempre, gracias. Gracias. Y espero que no sea la última vez. No, por supuesto. Y luego que me no, ya abandonas sabes. y prefieres allá otro, pero no le haces. Pues no ya me sabes. invitas luego. Bueno, Es está muy bien. solicitada. Sí, yo ¿me sé. invitas? Muchas gracias. Natalia Rivera, muchísimas No, gracias. La Voz del Pitic Gracias. presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con el análisis político. Ya está por acá Miguel Sesma y también Darbé López. Ahorita regresamos. Uy, yo pensé que...
Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento, todo en una sola estación. La voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. Patrocinador de La Voz del Pitic. ¿Necesitas apoyo alimentario? El Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. Hermosillo, ¿cómo vamos? Promoviendo el diálogo y la participación ciudadana, te invitamos a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes en voz de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM, en tu misma sintonía. Te levantas temprano todos los días, sales de tu casa y haces lo que mejor sabes hacer. Dar lo mejor de ti, trabajar duro. Lo haces por tu familia, por tus amigos, por tu comunidad. Tal vez piensas que lo que haces no es gran cosa, pero lo que no sabes es que las cosas buenas siempre llevan tiempo. Este es el espíritu de Yasi, la plataforma de transporte privado hecha por sonorenses para los sonorenses. Porque somos una comunidad que crece día a día. Muchos nos han dicho que lo que haremos es imposible, pero somos sonorenses. A nosotros nadie nos para. Y lo vamos a demostrar. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia. 88. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Bueno, ya estamos de regreso en La Voz del Pitic, en Ecos de la Noticia, la mesa de análisis y debate. El tema del Congreso del Estado, ya tuvimos a 3 de las diputadas que van a rendir protesta a partir de septiembre en el Congreso y que yo espero que sea la otra cara de la moneda en comparación al Congreso que está por finalizar, ¿no? Que desgraciadamente fue, híjola, tiene muchos calificativos negativos desgraciadamente, pero por lo menos en nombres, Miguel, Darbé, se ve que va a ser diferente, en otro nivel al menos, y eso esperamos, y además por primera vez en la historia, más mujeres que hombres en el Congreso. Te saludo con mucho gusto, Darbé López, analista político, abogado, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación, gusto saludar a mi amigo Miguel. Al contrario, Miguel Sesma, analista político también. Sí, ¿ves un poquito más de nivel para la que viene, Miguel? Pues están a prueba, vamos a ver. Por lo menos en nombre, ¿no? No, pues sí que Sí, lo que como acabamos de siempre ver están en la a prueba, mesa, esa que sí. acaba de terminar, por supuesto que se ve muy, muy alentador, es muy esperanzador Sí. ver a mujeres tan talentosas. Y fíjate que La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Tenemos que demostrar ahora sí que realmente la mujer está unida en una agenda, en una narrativa que le sirva al pueblo y que no sea para los partidos. No, mira, por ahí. la verdad es que parece que los astros se alinean en ese sentido porque tú las ves discutir los puntos y yo creo que en ese mismo tenor habrán de retomar los temas que importan a la ciudadanía. Habrá agendas que muchas veces no le interesan a unos, pero es oportuno que las mujeres tomen la palabra, hagan lo que tienen que hacer. Tenemos a Celeste, a Natalia y a Pinky, así como las tuvimos en la mesa, y va a ser pues un deleite verlas discutir en
en el Congreso sus puntos de vista, así como los expresan en cada espacio en los que participan. Sí, a Miguel no lo veo muy convencido, así como que... No, pues es que A Miguel, ver, venga, Miguel siempre venga, mira, es ¿qué incrédulo, esperas? Miguel. No, Humberto, mira, yo creo que está la mesa servida para que este gobierno entrante logre los grandes triunfos para todos los sonorenses en el Congreso. Y creo que lo que vimos ahorita de las mujeres es una gran noticia que debemos de celebrar, pero a final de cuentas los ciudadanos siempre deben de estar atentos y alertas. Claro. Y están a prueba los diputados. Y lo están simple y sencillamente por la razón, independientemente del género que representen, por la historia a la que se ha sometido a los sonorenses en los últimos trienios. Inclusive con un Morena avasallante en la forma y que en los hechos pues resultó ser comparsa también del gobierno anterior, ¿no? Entonces yo creo que están a prueba, esperemos que en los temas trascendentales, que si bien es cierto son muy importantes la agenda temática que se planteó ahorita de género, etcétera, que es muy loable y muy importante. La Voz del Pitic Los presentó sonorenses esperan ver el de análisis este y el debate gobierno una agenda en Ecos de la Noticia. Una agenda transformadora en la administración pública, una agenda de rendición de cuentas de lo que pasó en este sexenio oscuro y corrupto de Claudia Pavlovich, una agenda que verdaderamente abra al Congreso y privilegie los equilibrios más allá de las hegemonías del momento, como en su momento también cometió ese error el gobierno anterior de capturar por medio del dinero y del abuso político y de la persecución a la oposición. Entonces yo creo que la carga de la prueba la tiene más el gobierno y su bancada, porque tiene la mayoría calificada. ¿A qué te refieres? ¿A que ahora sí haya respeto al poder legislativo? ¿Que no ha habido en los últimos es que el reto de donde venimos es tan deplorable. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. La legislatura entrante que pertenece al partido ganador, tienen una oportunidad histórica que no deben desaprovechar y estamos esperanzados muchos sonorenses y yo creo que van a dar la batalla y van a dar la lucha porque tienen la mayoría pero calificada y hay que apostarle números, a eso, pues, ¿no? Bueno, es que los diputados no solamente son números. De hecho, lo que se busca con los diputados son personalidades que discutan, que presenten argumentos, que creen polémica, ¿no? que en verdad lo escuches y los ciudadanos puedan razonar, pues, ¿no? Una agenda de transformación inédita. Es que el punto de una agenda de transformación que tiene que ver precisamente con cambiar las reglas de operación de un gobierno que como en el que acabamos, como el que está a punto de terminar, que no sé para qué estaban. La verdad es que te asustas de ver para los números. A diestra y siniestra. No, bueno, mira, la verdad es que ese punto no se han querido abrir a la discusión. Es un punto de La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Con la integración del Poder Ejecutivo, con la integración orgánica, cómo lo compones, cómo te haces de personas a las que les confías pues la operación del gobierno, la operación administrativa, la operación política, llegaron a llenar de los bolsillos. Los sonorenses merecen una respuesta de qué estaba pasando con los sueldos. Es escandaloso lo que se cobraban. Tú puedes ver los tabuladores y dices tú, no, pues mira, ganaba un poco, pero esas compensaciones, Dios mío, no son insanas, pues son enfermizas, la verdad es que ahí hay mucho más que un simple otorgamiento de una... se habla de más de 150,000 pesos. Hombre, 200 no, es más, se habla incluso del caso de un rector de una universidad del sur del estado, más de 250,000 pesos. O sea, es que estamos hablando de algo muy serio. Entonces, sí tiene que venir un gobierno a ordenar, sí tiene que venir un gobierno a convocar a los otros dos poderes a trabajar en el sentido de que yo sé que la palabra no les gusta y les hace muchísimo ruido cuando hablas de transformar, pero en verdad que no existe otra palabra adecuada. Es la que está ahorita demandando la gente. Bueno, entonces sí es necesario que un nuevo gobierno tome las riendas, que tenga la fortaleza, la calidad moral, la calidad política de poder asumir el liderazgo y decir, oye, los poderes tenemos que trabajar en ese sentido, proponer y escuchar también a los que conforman la oposición. Pues, y en ese sentido, ¿qué tiene que hacer la nueva legislatura, Miguel? Bueno, cuando habla de la nueva legislatura,
son diferentes, como lo dice Darvé, organizaciones políticas que por medio de una votación tienen una representación determinada en el Congreso. Entonces no podemos hablar de manera abstracta diciendo que qué piensa esta legislatura. Lo que podemos pensar o analizar es cómo se va a comportar dependiendo de los intereses que cada una de las partes de las fuerzas políticas quieran hacer valer en el Congreso. Y ahí es donde yo creo que Alfonso Durazo tiene La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. La experiencia reciente del gobierno de Claudia Pavlovich, cómo perdió tiempo precioso en una persecución, en inventar una serie de infamias, etcétera, pensando que destruyendo a la oposición y cooptándola por medio del dinero y de la persecución iba a tener una hegemonía que iba a llevar a una comodidad en el momento, a la hora de gobernar. Yo creo que se tienen que ver en ese espejo y convivir con la oposición, plantear una agenda verdaderamente transformadora donde se necesita el concurso de todos, respetar las disidencias que no haya en las cuestiones de fondo y avanzar. Pero lo que sí no podemos dejar de esperar es que el gobierno y la legislatura que forma parte de Morena presenten una agenda La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Ya en este primer año por lo menos a dar el voto de confianza. ¿Por qué? Porque se necesita que juntos, más allá de las diferencias, trabajemos en un antes y un después de lo que ha pasado en el gobierno del Estado. Y ahorita lo dijo Pinky en la mesa de diputadas y lo dijo muy claro. A ver, es que ustedes los medios también tienen responsabilidad y yo la acepto como medio de comunicación. Es decir, si la oposición vota a favor de una iniciativa del grupo parlamentario dominante, es que ya te compraron y si votas en es que eres una oposición irresponsable. Tenemos, dice Pinky, que hacer una narrativa de que las iniciativas se van a votar conforme... La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Por parte de todos los que participan. Es cierto ese tipo de posiciones ideológicas radicales en las que tú tienes culpas. O es negro o es blanco, o es ¿no? negro o es blanco. Yo creo que sí, ya no hay tiempo para no eso. Cabe ya, ¿no? Pero la verdad es que comparto con Miguel el punto de que una de las expresiones democráticas más sensibles que una sociedad debe de establecer es el respeto por el disenso, el respeto por la opinión contraria. Eso no significa que no conformes un diálogo que puede ser ríspido a veces. O sea, no hay un ataque ni una falta de respeto en decirte por qué estás mal. E inclusive en ocasiones adjetivar y decir, oye, se estás construyendo posiciones políticas, hay que hacerlas. Miguel puede suponer, o cualquiera que tenga una preferencia distinta al gobierno que llega al poder, puede suponer que tienen la mano ancha y que dices tú, van a lograr lo que quieran. Pero yo también espero de los diputados de Morena, de los que conforman esa coalición que lleva al gobierno de Alfonso Durazo al poder, posiciones discordantes cuando sea necesario decirlas. Pero ahí también pasa lo mismo, cuando hay... La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Bueno, es que también es parte de... Bueno, pero es que el punto es pero que no está construyes. Claro. Construyes. Bueno, es que pero para nosotros el análisis político siempre ha sido muy superficial en blanco y negro. Sí. Es que ese es el punto, no analizamos argumentos, no analizamos posiciones, hay que preguntar, hay que sentarlos. Claro. Los medios de comunicación para eso están, estos espacios son muy valiosos. Está el espacio de la propia tribuna del Congreso donde vas a expresar tus razones. Tenemos que convocar a un Congreso que sea más dinámico, que se sientan los diputados con la necesidad de hacer valer las razones de las posiciones que eventualmente van a guardar al frente de lo que ellos representan, pues, ¿no? Mira, en los congresos y en los sistemas republicanos, representativos y democráticos son órganos diseñados para equilibrar el poder, en este caso el poder ejecutivo. En teoría. En teoría, eso es lo que debería ser. Entonces, las dos funciones básicas que tiene un diputado es legislar y fiscalizar. Cuando hablamos de fiscalizar, estamos hablando de que su voluntad política en la tribuna, en base a una ley,
que aquí es donde yo digo que esperamos que sea una agenda transformadora de asuntos verdaderamente importantes, porque es el primer año y tiene todo el capital político, el gobierno entrante, y tiene toda La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. color político, como vimos en la legislatura pasada, se diluyen, te los pueden comprar, etcétera. Esas son realidades fácticas que pasan. Pero lo que voy es esto, se vale cuando se legisla no estar de acuerdo con alguna iniciativa de ley. Claro. Se vale cuando se fiscaliza señalar que el presupuesto de egresos o ingresos está deficitario, está superevitario o que hay que mandar a determinado rubro, etcétera. Eso no nos debería alarmar. Sin embargo, cuando vemos que hay diputados que de manera oficiosa aprueban sin más porque presupuestos de egresos, de ingresos, aprueban a modo reformas constitucionales como ha pasado anteriormente, pues es normal que los medios de comunicación analíticos digan, oye, aquí hay gato encerrado, aquí no estamos hablando... Pero eso se nota, ¿no? O sea, bueno, eso se nota y se va a notar si pasa. No, bueno, es inevitable, por eso te digo que son cuestiones inevitables que pasan. Pero mira, pero yo creo que hay vacunas para eso. ¿Por qué? La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Una transformación profunda del Poder Ejecutivo. Ya está anunciado y para eso requieres reformas constitucionales que incluso se están platicando que tienen que llevar una misma línea con las personas que apoyan incluso ayer ya habló de desaparecer unas secretarías. No, claro. Entonces la mesa está servida. No necesita, si fuera un gobierno insensible que no tomara en cuenta la oposición, que yo creo que no debe La pasar, Voz del Pitic presentó el análisis y el debate. No va a cometer los mismos errores que Claudia Polovic. Que no. Debe darle la atención y hacerlos copartícipes de esta transformación que viene. Fue un buen mensaje la foto con los en Ecos de la Noticia. Estos son costumbres republicanas que nos debemos acostumbrar. Y hay que dejar los prejuicios de lado, pues. Tú te puedes sentar con quien sea. Ahora, con Dios y con el diablo. Pero la mesa está servida. Legalmente, jurídicamente, políticamente, no necesita a la posición del PRI y del PAN. Sin embargo, hay que convocarlas. Ahora, ¿cuál es mi análisis de que creo que es lo que va a pasar? Ese va a ser un tema interesante, pero vamos a la pausa y seguimos contigo, porque ese es el tema en el Congreso, lo que puede venir. Sí. Vamos a la pausa, regresamos a La Voz del Pitic en el 88.1. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. Si tú necesitas apoyo alimentario, el Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. En La Voz del Pitic estamos de regreso en las mesas de análisis y debate de Ecos de la Noticia. Estábamos con Miguel y eso es un tema muy interesante. A ver, el tema del gobernador electo, Alfonso Durazo, va a llegar con mucha legitimidad y con un poder inmenso. Tú lo comparas al poder en otra dimensión, pero más o menos como el presidente de la República. Yo creo que por la actitud y las posturas que él ha manifestado, más conciliatorias, no de
venganza, de revanchismo, lo veo aún con más legitimidad y con más proyección de poder político de las que tiene el presidente, que en sí son bastantes e inconmensurables, ¿no? Yo te puedo decir que yo puedo pronosticar a un PRI dócil, más ocupado y preocupado en cuidarle las espaldas a la gobernadora. Y que La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Hay 3 diputadas ahí que le van a hacer casita seguramente. Veo a un PAN que es una incógnita, que no sé si se va a destetar, como se dice vulgarmente, del PRI, o va a seguir prendido a la ubre del Bueno, tú del conoces PRI. bien a Alejandra, que Sí, seguramente va a ser la coordinadora. Esa es la gran incógnita, que es un gran debate que se debe dar al interior del PAN y del cual estoy convocando que se haga esa reflexión, que debemos de marcar un antes y un después. ¿Y cómo un roba hacer Porque lo que diga final de papá? cuentas, No pasa porque a nada. final de cuentas el PAN tiene la gran decisión de definir si va a seguir jugando en alianza o no en el Congreso, que eso no quiere decir que a veces vote con PRI, con MC, como es la normalidad democrática y deseable en cualquier parlamento, que en las posturas políticas a veces hay unanimidad o hay disenso, ¿no? MC veo que va a seguir la misma postura que inició María Dolores del Río en la legislatura pasada, de diferenciarse de... La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Un gran trabajo de bordar políticamente hacia el interior de la campaña electoral, pues un Morena muy cohesionado, muy unido, que difícilmente se le va a escapar a algún actor y ahora diferente, o va a ser cooptado por la oposición. Es otro ¿no? escenario en comparación a esta legislatura que sale. Ahora el gobierno sí es de ellos y evidentemente los partidos satélite, hablando de Nueva Alianza, del Partido Verde, del PT, pues no tienen mucho margen, ¿no? Para dónde hacerse. Lo que pasa es que ellos conformaron una plataforma política para acudir a las urnas a solicitar el voto, y yo creo que es esa plataforma política la que se impulsa y la que es la base de sí, pero lo que me refiero que en el 18 estábamos en iguales condiciones y bueno, no lo que pasa es que sí, yo creo que lo que pasa es que los liderazgos, en el caso del PT, liderazgos podrían haber respondido a otras. No, en el caso del PT es evidente que La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. No, a este señor Flores. A Ramón bueno, Flores. no ocupas una operación política para eso. Bueno, pues lo quitaron, pues, y eso significa que fue incómodo y que obviamente fue evidente que trabajó para el gobierno del Estado en la legislatura pasada y no trabajó para la coalición, ¿no? Lo que pasa es que el PT representa a Ciudadanos, el Partido Verde tiene su representación, el Partido Nueva Alianza también tiene su representación. Entonces, tú convocas a todos esos ciudadanos, no le puedes negar la representatividad que tienen todos y cada uno de los partidos. Los convocas, vas junto con ellos, les propones un modelo de gobierno, les propones un modelo de transformación, de creación de distintas normas, de nueva visión del Estado de los derechos, de una nueva conformación social. Entonces, yo creo que hay partidos que sí se sienten convocados, que sí comparten esos puntos de vista. Esa es, yo creo, la fortaleza, un liderazgo en una situación extraordinaria. No haría tanto la analogía que hizo Miguel, que es muy respetable en relación con la fuerza que proporcionadamente puede representar a AMLO en el país con la que representa Alfonso Durazo. Yo creo que AMLO tiene una oposición de carácter distinto. Aquí la oposición es de naturaleza diversa. A nivel nacional, pues Dios mío, no, la verdad es que tenemos una oposición que da vergüenza. No existe la oposición. Bueno, real. sí, han tomado posiciones sesgo, ¿no? ideológicas que les permite esa es situarse la visión desde el poder. Yo creo que la oposición. Pero a ver, dime qué tipo de oposición déjame seria decirte, o sea, si bien es cierto, no han hallado la cuadratura al círculo para poder elaborar un proyecto político que le pueda competir al presidente, yo creo que por error se están obligando a ir a aquellos discursos, por eso, aquellos pues, valores, etcétera. Pero ¿de qué manera eso lo reflejas aquí en el Estado? La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que va a ser un prismo dócil en cuando empaten las visiones y digan, a ver, ¿estás de acuerdo con este punto? Bueno, pues sí, órale pues. Pocas veces estoy de acuerdo con Miguel. Ahora sí coincido en ese sentido nada más. O sea, es decir, el hecho de que Alfonso Durazo esté conciliando lo que AMLO no hizo desde el principio y podrá tener muchos errores. Yo sigo pensando que está haciendo un buen gobierno Andrés Manuel en muchos sentidos porque está cambiando la forma de gobernar. Políticas
abismales entre AMLO y en ese sentido, para bien, ¿eh? En ese sentido sí coincido con Miguel de que Alfonso sí está conciliando, está jalando, lo mismo que tú decías, sí, está haciendo política fina, está bordando fino. Sí, pero a final de cuentas ese no es el tema. El tema ahorita es que las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso traen un lastre. El lastre de la oposición de haber perdido, de haberse aliado, el lastre del PRI, de haber sido gobierno y de estar muy cuestionado ahorita y que la gente quiere que haya rendición de cuentas de todas las tropelías que se hicieron, el lastre de MC que tampoco resultó, el diferenciarse en la legislatura pasada de los dos partidos en el gran boom político que ellos esperaban, y lo único cierto es que este primer año La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Gran agenda transformadora y aprovechan estas debilidades momentáneas ahorita que están en el 2021. ¿Quién sabe si está en el 2021, en el 2024, porque no sabemos qué va a pasar? En un año que ahorita es el momento de hacer la gran transformación de Sonora, y creo que la oposición, independientemente de los lastres o de las ansias que traigan de trascender, tienen que dar el voto de confianza a este gobierno, que creo que también se lo dio en su momento a AMLO, pero no hubo la comunicación política como la estoy viendo ahorita, ¿no? Tenemos 2 minutos ya para ir aterrizando, Darbé, entonces la vara no está muy alta de esta legislatura, hay que decirlo como es. Sí, pero ¿no? lo que pasa es que Está aquí la van a construir ellos mismos la vara. Yo creo que nunca habíamos visto un proceso de transición en el que el gobernador electo, la gobernadora electa, trabajara con esa intensidad aquí en el estado, procurando anticipar todo lo que se tiene que construir. Eso pues es muy agradable verlo, ¿no? Al final de cuentas se está trabajando en un proyecto que busca transformar el estado, y es necesario ponerle todas las ganas, hacer una convocatoria general a toda la sociedad, a todas las fuerzas políticas. Esperemos que resulte. Pues ayer hasta decían de broma, mira, hasta sin gobernar ya está solucionando los problemas. No, claro, lo de la caseta, por ejemplo. No, claro, de eso se trata. Porque la fuerza política hay que anticipar todo. Es inédita y se espera mucho de este gobierno, y esperemos que cumpla por el bien de todos. En menos de un minuto, ¿con qué te La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de los visos que tiene es de transformar. Me quedo con la gran convocatoria que se está haciendo a la sociedad, a todas las fuerzas políticas, y esperemos que, así como lo comentaba Miguel, muy pronto estemos en un estado diferente. Miguel. La verdad, yo creo que el gobernador y su noticia tienen muy claro qué es lo que urge para Sonora, y espero que en el Congreso se vean las medidas, las propuestas, las iniciativas para darle un giro a esta dinámica tan perversa que está llevando a Sonora pues a un nivel de deterioro muy importante. Que ese va a ser otro tema que más adelante lo tocamos, ¿no? La opacidad de este gobierno de Claudia Pavlovich, que fue, y termina... Y la necesidad de que rinda cuentas, pues, o sea, eso no tiene por qué ser malo. Bueno, ya lo dijo Alfonso Durazo, ¿no? Que rindan cuentas, pues, son funcionarios, oye, pues, pero, o sea, hay que tratarlos como tal. Pero bueno... O sea, no podemos asustarnos y decir, oye, quiero que rindas cuentas. Llegaron 500 millones para habilitar escuelas y están pidiendo más. No hay dinero. Bueno, ¿dónde está el dinero? No, ahí está. Hay cuentas por demostrar. Rendición de cuentas. Mucho por delante. Gracias, Darbé López, muchas gracias como siempre. Por la invitación, Jesús. Muchas gracias. Miguel. Por saludarlos. Gracias. Hoy estuviste tranquilo. Pues coincidimos, ¿no? Coincidimos, hoy coincidimos. Es un avance. A veces se coincide, a veces no. Es parte del show, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Cuídense mucho, pórtese bien y que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves con otra mesa seguramente igual de interesante de análisis. Adiós. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Presenta el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Todos los temas que te interesan. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces